dos temas concretos, ¿no? Vamos a hacer discusión sobre dos cuestiones jurídicas puntuales. Por un lado, vamos a empezar a analizar un tema que quedaba pendiente de la revisión que hicimos la semana pasada, que tiene que ver con personas jurídicas, y por otro lado, pues, una revisión vinculada a declaraciones de voluntad. La gran particularidad de la temática de declaraciones de voluntad es que es un tema importantísimo que nos va a permitir comprender la funcionalidad del ordenamiento jurídico a propósito de, digamos, la forma en que los diversos agentes económicos manifiestan, ¿no? Con fines regulatorios su voluntad. Lo primero, retomando lo que decíamos en la sesión anterior, la idea de estos conversatorios termina siendo, pues, reflexionar acerca de determinadas categorías jurídicas, y nosotros discutíamos la cuestión de la subjetividad jurídica, se hablará de los sujetos de derecho como centros de implicaciones jurídicas, o sea, entidades a las cuales se les puede incoar consecuencias jurídicas, titularidades jurídicas activas o pasivas, independientemente de cuáles fueran ellas. ¿Se acuerdan de esto? O sea, hablar de titularidades no implica hablar de derechos y deberes necesariamente, porque las prerrogativas pueden manifestarse de distinta manera. Hacemos una presentación de los sujetos de derecho, haciendo hincapié en el concebido, en el sustrato de la persona natural, y había que pasar, pues, a las llamadas entidades corporativas. Pero antes de pasar, tengan en consideración eventualmente una cosita que en el último año es, de alguna u otra manera, lo más importante en materia de derecho de personas, y es la modificación al régimen de capacidad. Ustedes ya lo saben, no hay nada nuevo bajo el sol, que el régimen de capacidad de nuestro sistema ha sufrido una modificación interesante a propósito del régimen de asistencias y salvaguardias contempladas, ¿no?, en la ley que regula precisamente estos fenómenos y estas instituciones jurídicas. O sea, de hecho, la cuestión de fondo termina centrándose en que, dado el artículo 12 de la Convención, lo que se ha traído a colación es que todas las personas tienen plena capacidad, y ya no hay una discusión precisa sobre el régimen de incapacidad. De hecho, la llamada incapacidad absoluta se ha venido a configurar a menos. La incapacidad llamada relativa se plantea escindida de la lógica anterior de una forma diferente. Y esto es porque, típicamente, y desde esta perspectiva inclusiva que está, digo yo, sin ánimo peyorativo, muy en boga, muy de moda, ¿no?, se ha pretendido incluir la cuestión sobre la plena capacidad de todos los agentes económicos y evitar, pues, referentes a escenarios como la incapacidad. Que la incapacidad es el propio término. El propio término es manifiestamente peyorativo, o sea, decir que un sujeto es incapaz nos lleva a considerar de que el sujeto, pues, no puede actuar por sí mismo, no puede efectuar declaraciones de voluntad, no puede disponer de sus derechos, o en todo caso se discutía que no tuviese discernimiento para hacer tal cosa. Y esa situación es la que trae a colación la reflexión sobre la incorporación de los mecanismos de asistencia y salvaguardia. O sea, ya no se reduce el universo del derecho a la tutela, a la curatela o a la patria potestad, sino que ahora hay mecanismos de asistencia específica y de salvaguardia en la que el propio sujeto es plenamente capaz de disponer de sus derechos y, sin embargo, tiene, digamos, la posibilidad de recurrir a estos mecanismos de asistencia, donde el tercero no es un actuante intermediador, como un representante, sino es simplemente alguien que facilita la declaración de voluntad, ¿no? Hay que tener en consideración esto porque, al final de cuentas, algo que se subraya en el régimen de asistencias y salvaguardias es que es el propio sujeto el que manifiesta voluntad. Esto ha traído a colación, yo les sugiero por motivos obvios que revisen la norma, porque modifica registros,
normas sobre registros, modifica la ley del notariado, modifica código civil, ¿no? Modifica el código del niño y todas estas cosas. Entonces, jala cola, ¿no? Entonces, es importante tener en consideración los efectos prácticos detrás de este tema. Yo no quiero darle mayor vuelta a eso, salvo la mención que resulta interesante de traer a colación. Yo me quiero detener, en todo caso, porque ya hemos visto concebido persona natural, en la persona jurídica. Y solamente una reflexión en estos conversatorios que son una revisión del sistema, pero al final de cuentas también son especialización. Vale la pena mencionar una cosa, ¿no? Y es que las categorías jurídicas no son tan absolutas como nos venden. Uno de los conceptos típicos que escuchamos sobre personas jurídicas es uno que en lengua hispana es tomado del profesor Federico de Castro y Bravo. Y Federico de Castro plantea que las personas jurídicas se crean con la finalidad de obtener resultantes que no podrían obtenerse de otra forma si no es a propósito de la recurrencia a varias personas. ¿Sí? O sea, una persona que no es abogada, una persona que no ha estudiado derecho como ustedes, diría de una manera más simplona que la idea detrás de las personas jurídicas es esto de que la unión hace la fuerza. Yo personalmente detesto los refranes, no me gustan para nada, para explicar ningún fenómeno social, pero si queremos ser simplones con la idea, si yo quiero ser simplón con la idea, permítanme decir eso. O sea, la idea de Federico de Castro se termina centrando en eso, o sea, que yo genero personas jurídicas con la finalidad de, digamos, obtener resultantes que no podría alcanzar por la mera unidad del sujeto. Y de hecho, profesores en nuestro medio siguen la lógica de Federico de Castro. Por ejemplo, Fernández Cesareo sigue ese planteamiento. Y de hecho, en los textos de Fernández Cesareo se van a encontrar con la idea de que la personalidad jurídica, ¿no? Está determinada a partir de, digamos, un escenario en el que se juntan personas individuales y o jurídicas para generar consecuencias jurídicas particulares comunes a todos. Si Fernández Cesareo plantea esto, no es de extrañar que sus discípulos también lo planteen. Y discípulos tan renombrados como mi buen amigo Juan Espinosa plantean precisamente eso. En sus diversos documentos de trabajo, en sus textos, Juan plantea que la persona jurídica es eso, una unión de dos o más personas que se juntan para la realización de una actividad política. Esto que parece tan obvio, yo lo traigo a colación a propósito de algunas preguntas. Yo siempre les digo a mis alumnos, yo siempre planteo, de hecho escrito sobre eso, siempre planteo que cuando alguien nos da una definición, lo peor que puede hacer un abogado, y de hecho en la universidad todos los que estamos acá hemos crecido con eso, o sea, no había cosa más triste, y lo decíamos la clase pasada, que ahora en el día del abogado, más que nunca, que escuchar clases de alguien que primero nos dicta clase. Pero en verdad era más triste cuando aquel que nos dictaba clases nos dictaba el código, o sea, nos dictaba las leyes, y su clase era artículo 1, o sea, como les decía la semana pasada, y no era broma, les juro que cuando yo era estudiante era así. O sea, si había un profesor, que de hecho no los tuve, pero si había alguien que iba a analizar algo con extrema consideración a la ley, yo me levantaba y me iba y no me volvía a ver a la clase. O sea, ¿qué? ¿No ibas nunca a clases? No, si el profesor era el codiguero, no me interesaba. Prefería ir, de verdad, me quedaba viendo Dragon Ball en mi casa que escuchar a un codiguero, porque la ley está ahí. O sea, es tan simple como eso. De la discusión, pues, podemos generar otras categorías. Y yo siempre, y ese es el punto, yo siempre les digo a mis alumnos que cuando tienen una categoría o alguien les da una definición, jueguen a algo. Jueguen a encontrar un contraejemplo.
Porque si encuentras un contraejemplo a la definición está mal. Oye, pero es el profesor el que ha escrito sobre esto y tiene 30 libros y es el peruano entre los juristas más reconocidos del mundo. Busca un solo contraejemplo. Y si encuentras ese contraejemplo, se acabó la definición. Van a ir a sus casas, van a buscar en internet y van a ver que en la doctrina peruana prácticamente todo el mundo te dice que personas jurídicas son uniones de dos o más personas naturales y o jurídicas que se juntan para la realización de una actividad de interés común, ¿no? Esa es la definición típica. Si alguien les pregunta, esa es la cuestión que cabe subrayar sobre personas jurídicas, y lo plantean, ya les he dicho, o sea, el primero, Federico de Castro, ¿no? Y Galgano plantea algo por el estilo también en Italia. De allí que no sea extraño que se haya replicado, que Fernández Cesareu y sus discípulos lo hayan replicado acá. Pero de hecho lo van a encontrar en muchos sistemas, en toda Latinoamérica. Si hay un contraejemplo, o sea, porque la idea es esta, ¿no? Tengo una sociedad anónima, digamos, y la sociedad anónima tiene X, Y, Z socios. Y las asociaciones tienen X, Y, Z asociados. ¿Sí? Porque las asociaciones suena tonto, pero no tienen socios. Si eres miembro de un club, no eres socio, eres asociado. Maldecir está asumirse como socio de regatas o de Spar o del Bosque o del Club Nacional. Todos son asociaciones. Un solo contraejemplo. Exacto, doctora. Y se acabó el concepto. Yo no puedo definir algo y discutir en función de una categoría que no tiene una verdadera función legal. Yo no puedo hacer una investigación partiendo de que las personas jurídicas son entidades colectivas. Es algo que con el mayor de los respetos critico a Juan Espinosa. Juan hace la categorización en sujetos individuales y sujetos colectivos. Los individuales, la persona natural y el concebido, y los colectivos, las personas jurídicas y las organizaciones de personas no inscritas, lo llama él. ¿No? Yo también. El asunto es que la ERL es la muestra paradigmática de que no todas las personas jurídicas tienen una conjunción de dos o más personas. Entonces la definición ya está mal. Alguien podrá decir, pero no seas riguroso, pues. O sea, una gaviota no hace verano, ¿no? Siguiendo con los refranes estos extraños. Entonces el refrán es más saturado porque está en la ética de Aristóteles. O sea, está en un lugar de verdad alturado, no es la paupérrima sabiduría popular. Un solo ejemplo, esa es una excepción, no es malo por la definición. Ya, ¿quieres otro ejemplo? Sociedades unipersonales. O sea, pueden haber sociedades constituidas por un solo socio. ¿Sí? ¿Quién es el socio? Muy bien, doctora, el Estado. El Estado, conforme a la Ley General de Sociedades peruana, puede ser el único socio de una sociedad regulada por la LGS. ¿Dónde está que necesitamos de varios? Porque mucha gente dice, es que yo me junto allí donde quiero, digamos, incrementar fortaleza. Si tengo capital, si tengo recursos, asociarme en verdad me genera ineficiencia, porque tengo que distribuir, o sea, digamos, los costos, o asumir los costos de negociación y distribuir los beneficios, repartirlo entre todos. Yo no quiero repartir nada, si tengo todo el know-how y la capacidad operativa y el capital, sociedad unipersonal. Oye, pero acá no se puede. Sí, todavía no se puede. El proyecto de reforma de la Ley General de Sociedades, que está pésimamente elaborado, el proyecto está incluyendo sociedades unipersonales hoy en día. ¿Ya? O sea, se está discutiendo la unipersonalidad de la sociedad, hay que tenerlo en consideración. Porque el concepto de sociedad hoy en día en el mundo trasciende a la idea de juntarme con varias personas. O sea, puede haber, de hecho las hay. No las hay originariamente, pero sí las hay sobrevenidas. Hay sociedades unipersonales sobrevenidas, las sociedades irregulares, contempladas también en la Ley General de Sociedades.
sociedades. O sea, somos los socios, me muero yo, te quedas como único socio. ¿Es unipersonal? Por supuesto. Pero ¿y los herederos? Esa es otra cuestión que se dilucidará luego de que se discute el tema. Pero en la práctica, esta sociedad está actuando como una entidad de un solo socio. O sea, no es tan cierto esto de que una persona jurídica tenga varios miembros necesariamente. Las fundaciones, ¿cuántos miembros tienen? De repente este es el ejemplo más tramposo que hay. ¿Cuántos tienen? Ninguno. Las fundaciones no tienen miembros. Oye, pero ¿tendrán a alguien? No, nada. Las fundaciones tienen un patrimonio dotacional que en nuestro sistema se le ha otorgado personalidad jurídica. Es un sujeto de derecho, pero lo que tiene son administradores, simples administradores. No son titulares de la entidad. De hecho, como menos administradores, solo tienen prerrogativas de gestión de la entidad, de administración. No pueden disponer de derechos de esta. Incluso para disolver y liquidar la entidad, no tienen potestad alguna. Para incrementar o reducir el objeto fin para el cual ha sido creado el ente, no lo pueden hacer. Lo hace el CSF, el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. O sea, no tenemos miembros. Porque las personas jurídicas son eso, abstracciones, y no necesitan de miembros. Quienes no estudian Derecho, sino eventualmente Administración, hablan de dueños de empresas, pero nadie puede ser dueño de otro sujeto de derecho. O sea, no hay ningún socio que sea dueño de una sociedad. Son accionistas, son socios, son miembros, participantes, asociados, titulares, pero no necesariamente miembros. Entonces, las personas jurídicas de derecho privado en nuestro ordenamiento no necesitan, no requieren necesariamente en su configuración, conceptualmente hablando, de una pluralidad. La Ley General de Sociedades peruana no requiere pluralidad para hablar de sociedades, conceptualmente hablando en su base, porque la unipersonalidad puede ser del Estado y puede ser, cuando la ley lo permita, en circunstancias especiales, como la Ley General de Minería lo permite. Y podemos tener sociedades mineras unipersonales. Sí. En materia financiera, cuando la entidad está sujeta a la superintendencia de banca y seguros, puede haber una sociedad unipersonal. O sea, no necesitas pluralidad necesariamente, ¿no? Y nos encontramos pues atorados por una definición que ya no funciona, ¿no? La definición de persona jurídica como ente colectivo y la idea de que yo me asocio porque al final voy a generar beneficios, ¿no? Me junto contigo y contigo y contigo porque al final la sociedad, mientras más mejor. Y esto no necesariamente es así. Piénsese que somos abogados, que todos somos amigos y que hacemos un estudio de abogados y que nos dedicamos a diversas áreas, pero nuestro único cliente es la tía de uno de nosotros que está denunciando al tío o demandando al tío por temas de alimentos. Puede ser súper trascendente, no quiero minimizar la importancia del tema de alimentos, puede ser súper trascendente, vital para el acreedor alimentario, pero si vemos nuestra función profesional como empresa, es absolutamente irrisorio. Absolutamente irrisorio. Y nuestra actividad profesional como socios no sirve de nada. ¿Sí? Entonces, solo es válido asociarse cuando es más eficiente asociarse que no hacerlo, ¿no? O sea, esto suena raro, ¿no? Pero hay una fórmula económica que explica una cosa de esta naturaleza, que puede ser hasta tonto de mencionar, pero simplemente para terminar de despertar y ponernos en el sitio se las voy a comentar. Doctora, ¿te gustan los postres? Te digo mucho respeto, no es a pensar bien. ¿Te gustan los postres? Sí, ¿qué postre te gusta? A mí me gusta el pay de limón, me encanta, muero por el pay de limón. Sí, traigo mi humilde pay de limón, así, proletario. Tú, crema, la tres leches. ¿Qué pasaría si el doctor, súper buena gente y con mucho respeto, te invita a terminar nuestra reunión ahora a comer una tortilla? ¿Aceptarías?
¿Sí? Y si luego de eso terminas, todas las que dicen, mira, ¿sabes qué te quiero contar? Un tema de una crisis existencial como el artículo 2014 del Código Civil. Es súper importante. Le aceptas la tortita, una tres leches te va a evitar. Aceptas. Y luego vengo yo y te digo, mira, hay cosas en la vida tan duras, ¿no? Como el 1135. Una torta de tres leches, ¿aceptarías? Ya. Y luego viene otra persona y te dice, vamos a pasar un rato más, una tortita de tres leches. Me vas a malvar el estómago, esto se te va. La pregunta es tonta, ¿cuál te gustó más? ¿Cuál te gustó más? ¿Ah? ¿Cuál crees que te gustó más? ¿Por qué? Independientemente de la compañía, o sea, no importa. Porque yo diría que con el doctor es la mejor compañía, no con la doctora. La peor es conmigo. Yo soy súper aburrido. Pero Pero todas en un mismo día. por supuesto. La primera. ¿Se acuerdan que una de las cosas que fue determinante en nuestra decisión de estudiar Derecho fueron las matemáticas? ¿Sí? Nada, las matemáticas. Esto pasa. ¿Se acuerdan de eso? X, Y, gráfico cartesiano, derivadas y curvas. Este es unidad de productos. Esto es nivel de satisfacción. ¿Sí? En el momento en que comes el primer producto, esto. Ahora. En el momento en que comes el segundo, pasa esto. En el momento en que comes el tercero, pasa esto. En el momento en que comes el cuarto, te empachas. Y de ahí ad nauseam. ¿Sí? Si tú ves en este gráfico que trataba de forzar, en el primer momento, cuando tú consumes la primera tortita, tienes 2 puntos de nivel de satisfacción, ¿verdad? En la segunda, y más o menos me he ligado, tienes entre el 2 y el 3 un punto, o entre el 2 y el 3 y medio. Entre la segunda y el tercero tienes menos de medio punto, entre el tercero y el cuarto menos un cuarto, y de ahí hacia abajo. ¿Sí? Esto en economía se llama ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Ya? Y la ley de rendimientos marginales decrecientes se aplica a absolutamente todo en esta vida, hasta eso que están pensando. ¿Ya? Todo en esta vida implica rendimientos marginales decrecientes. O sea, la consumición de la primera unidad es la que genera mayores satisfacciones, mayores beneficios. No en plata, es más eficiente para ti porque genera mayor satisfacción. No necesariamente placer in abstracto o el placer de digerir alguna comida, sino beneficio en lo que fuera. De ahí todo se viene picado. Y tienes un punto máximo de saturación donde luego de eso es absolutamente ineficiente la cosa. Entonces, la presuposición de la cual parte Federico de Castro es que asociarse es más eficiente que no hacerlo. Y el problema es que esto no ocurre necesariamente así. Porque si llegamos a nuestro punto de saturación, la ley de rendimientos marginales decrecientes, y ahora entienden por qué me metía con el asunto de las tortas y las tres leches, porque va a llegar un momento en que va a ser absolutamente ineficiente asociarnos. O sea, si me interesa juntarme con otros para generar, digamos, una empresa y beneficiarme económicamente de ella, pues bueno, lo haré y obtendré los rendimientos correspondientes, pero va a llegar un punto de saturación después del cual no me es eficiente asociarme, porque si tenemos una pequeña empresa y tenemos 20 socios, por ejemplo, los costos de tomar decisiones se incrementan, es más difícil tomar decisiones. La gestión se hace en todo caso, como consecuencia de ello, más ineficiente. A la hora de distribuir los beneficios se distribuyen entre más, y los pocos beneficios se distribuyen entre más.
pero podemos crecer lo que tú quieras, pero todo lo que tú quieras es mera especulación todavía. Hasta que no la veamos tangiblemente, todo lo demás es especulación romántica. Entonces, no es cierto que sea mejor asociarse o crear una sociedad como plantea Federico de Castro. O sea, va a ser eficiente en determinadas circunstancias, pero luego que llegues a tu punto máximo de saturación, siempre hay perjuicio. Y si tú especulas que rápidamente vas a llegar a tu punto de saturación, tomarás la decisión de no asociar. O sea, esto es así. O sea, no hay razón para juntarte, para asociarme con alguien, si es que la situación de asociarme no va a generar un beneficio marginal. Dada esa situación, entonces asociarse implica satisfacción de muchos intereses. Y nuevamente voy a lo que decíamos la semana pasada cuando argumentábamos eso. O sea, cuando yo creo una institución jurídica, lo hago pensando en los intereses subyacentes que van a estar detrás de esto. Entonces, yo decido crear sociedades porque quiero imputar consecuencias jurídicas de una manera particular, eventualmente a uno, eventualmente a varios. En todos los casos, buscando lo mismo: escisión de responsabilidades, división de responsabilidades. ¿Sí? Pero no necesariamente generando el efecto que muchas veces nos imaginamos. Veámoslo así: ¿qué entienden ustedes por esta frase que yo estoy diciendo? Decisión de responsabilidades. Cuando yo creo una persona jurídica, lo voy a poner de esta manera, ¿ya? Cuando yo creo una persona jurídica, genero responsabilidad. Ahí necesito el calificativo. ¿Responsabilidad? No. Díganme qué cosa, qué tipo de responsabilidad. Creo una persona jurídica, genero responsabilidad limitada. Ya. Eso no es necesariamente cierto. Cuando genero una sociedad, genero responsabilidad limitada, que dicen todos. ¿Sí? En un examen para título, y perdón que me escape para el tema del universo societario, ¿ya? Pero en un examen para título de abogado, le preguntaba a una chica cómo es la responsabilidad de las sociedades, de las personas jurídicas. ¿Y cómo es la responsabilidad de las personas jurídicas? ¿Ah? Compartida, limitada. Pero eso depende del tipo societario. Pero mira mi pregunta: ¿cómo es la responsabilidad de la persona jurídica? ¿Cómo es la responsabilidad de la sociedad frente a terceros? Mi pregunta era esa: ¿cómo es la responsabilidad de la sociedad frente a terceros? Respuesta: siempre es universal e ilimitada. Porque lo que nosotros confundimos es la responsabilidad de la persona jurídica con la responsabilidad de los entes. Y decimos: ¿cómo vas a venir a decir esto? Llevo 30 años diciendo eso, o sea, así es, ya asume por una vez que es así. No. Porque una cosa es la responsabilidad que yo tengo como socio, y es: tú y yo nos queremos asociar, querer crear una sociedad, tú que estás metido y que te gustan estos temas. ¿Bien? Yo meto, imagínate, 50.000 y tú metes 80.000. Y nos juntamos como socios y creamos una SAC. Y el constituir la SAC determina que nuestra responsabilidad como inversionistas va a ser limitada a nuestro aporte. Pero esa es la responsabilidad nuestra. La responsabilidad de la SAC como persona jurídica frente a terceros es siempre universal. Porque va a responder siempre con todo su patrimonio. Es una cosa diferente. Ahora bien, si cambiamos la pregunta y decimos: ¿cómo es la responsabilidad de los socios frente a terceros? La respuesta es la típica del abogado: depende. ¿Depende de qué? Del tipo societario. Porque muchas veces nos dicen: oye, la responsabilidad es limitada. No. La responsabilidad limitada solo se da en algunos tipos de sociedades: las sociedades de capital, las sociedades por acciones. ¿Ya? Y solo para los socios capitalistas, porque hay dos sociedades de capital en nuestro país: las sociedades anónimas, ¿ya? Y la sociedad comandita por acciones. ¿Ya? Son las dos únicas sociedades de capital, no hay más, solo son dos. Oye, pero ¿y la sociedad de la SAC y esas cosas? Esas no son otras sociedades,
son modalidades de la sociedad anónima. ¿Cuántas modalidades tiene la sociedad anónima en nuestro país? No. No. O sea, la sociedad anónima tienes 5, ya 7, ¿no? La sociedad anónima en régimen general. ¿Ya? En régimen general. Primera vertiente. Segunda, la SAC. SAC, la sociedad anónima cerrada. Tercera, la sociedad anónima abierta. Cuarta y la última, sociedad anónima, no, la nueva, la sociedad anónima cerrada simplificada. Ese es el último supuesto regulatorio. Tengan en cuenta las modificaciones para la vida. Pueden llegar por ahí. En el camino del Señor puede venir. Se escinde de la regulación ordinaria de la Ley General de Sociedades y tiene su régimen especial. Pero esta vigente aún esa, porque tenían que actualizar el reglamento. Y todo el sistema tenía que integrarse para esto. Pero conceptualmente existe. Conceptualmente existe. Conceptualmente. Todavía están suspendidos. Ahí hay una cuestión si se trae una modalidad dentro de la sociedad anónima o se trata de una independiente forma societaria. Es que no es una nueva forma societaria porque la SATS, la simplificada, se basa en el esquema de la sociedad anónima de la LGS. Siempre personas naturales. Lo que pasa es que el esquema sigue siendo. Sí, sí. A diferencia del otro que puede ser suscrito simplemente, ¿no? Pero obviamente es una disgregación. Se ha propuesto eso, ¿no? Entonces fíjense que tenemos en las sociedades de capital, sea cualquiera de estas sociedades anónimas o la sociedad de comandita por acciones para los socios comanditarios, la responsabilidad es limitada. En las sociedades por acciones, ¿ya? Eso es así. O sea, cuando hablamos de responsabilidad limitada es eso. En las sociedades de personas la historia es diferente. Lo que pasa es que nos olvidamos de las sociedades de personas. Y en el universo de sociedades de personas, que son muchas, digo yo, solo una tiene responsabilidad limitada, la de responsabilidad limitada. La sociedad comercial tiene responsabilidad limitada, la que llamamos típicamente SRL, ¿no? Aunque ni la ley dice que sea SRL, es SRL, ¿ya? Fuera de ese caso, las colectivas no tienen responsabilidad limitada. Los socios colectivos responden solidariamente. Y esa es una forma de responder diferente. Y en las sociedades comanditarias simples, los socios colectivos responden solidariamente. Y en la fracción de las sociedades comanditarias por acciones también responden solidariamente. ¿Sí? Y ahí no queda el mundo de las sociedades, porque las sociedades civiles reguladas en la LGS también determinan otro régimen de responsabilidad. ¿Cuál es? Las sociedades civiles, pero ahora si no me estoy inventando nada, aquí no es teoría mía, yo pienso que esto es ley. O sea, lo más burdo del mundo. Lo que pasa es que a veces nosotros operamos en automático y decimos, sociedades, ya, si constituyes una sociedad, la responsabilidad es limitada. No. Constituye una sociedad civil y la responsabilidad va a ser ilimitada. No. En las sociedades civiles hay una responsabilidad en el régimen general subsidiaria, ilimitada pero subsidiaria. En efecto, muy bien. 2 ejemplos de subsidiariedad, doctores, para que vean que es algo que manejamos en la vida. 2 instituciones jurídicas donde hay responsabilidad subsidiaria, aparte de en el caso de las sociedades civiles. ¿Ah? ¿Quién tiene responsabilidad subsidiaria por la obligación ajena? El padre no es nadie, papi, simplemente. ¿Quién tiene responsabilidad subsidiaria? ¿Ah? Si yo voy a
pedir un crédito al banco? ¿El aval? El fiador. El fiador. El fiador es responsable subsidiario. Y por ser responsable subsidiario, ¿de qué cosa? En principio, de beneficio de exclusión. El beneficio de exclusión. ¿Sí? El otro caso es el de el derecho de familia. Cuando se adquieren bienes en beneficio de la familia y se adquieren con caudal de los bienes comunes, subsidiariamente responden los bienes propios. ¿Sí? Es otro supuesto de responsabilidad subsidiaria. O sea, lo que pasa es que típicamente nosotros estamos acostumbrados a argumentar que la responsabilidad se termina reduciendo, y eso es otra cosa que vamos a conversar después, a la idea de solidaridad subsidiariedad. La subsidiariedad está vinculada a una excepción. No, todas son excepciones, todos son marcos excepcionales. Lo que pasa es que qué tan excepcionales está dependiendo de lo que el sistema plantea. Lo que pasa es que la Ley General de Sociedades plantea una multiplicidad de categorías para todo esto, o sea, para definir y para percibir cuál es el régimen de responsabilidad de cada una de las entidades, ¿no? Más aún, ustedes saben que la categorización de las personas jurídicas de derecho privado de nuestro ordenamiento jurídico termina remitiéndonos a esta cuestión sobre las entidades con fines de lucro y entidades sin fines de lucro. ¿No? Ustedes saben que las personas jurídicas de derecho privado se dividen clásicamente en esa categorización, independientemente de los efectos registrales y de la fenomenología del registro que va por libre, ¿no? El tema es curioso porque alguna vez yo recuerdo haber estado en un evento, el Ministerio de Justicia me invitó para dar una charla a candidatos al notariado o algo así, no recuerdo bien, hace muchos años. Y recuerdo estaba hablando del tema del lucro, del carácter lucrativo, ¿no? y planteaba posición al respecto de lo que vamos a hablar ahora. Pero recuerdo una magistrada, y lo recuerdo mucho porque la magistrada me decía una cosa, y es lo primero que es importante descartar. La magistrada me decía, pero todo lo que usted dice está mal. Vamos a ver, lo digo así, ante 200 personas, ¿no? Pues todo lo que usted dice está mal. Bueno, lo puedo entender. Entonces me dijo, porque todo, y me movió la mano, todo el mundo sabe, me dijo así. Pero yo vivo con un principio general de derecho, métete con mi mamá, pero no con mis cartones. ¿Ya? Entonces, todo el mundo sabe que las personas jurídicas con fines de lucro son esas a las que las que se constituyen para vender algo, producir algo, fabricar algo, o sea, para hacer comercio, y las personas jurídicas sin fines de lucro se dedican a ayudar a la gente. Me pasé las 2 horas siguientes demostrándole que había habido un problema en la asignación de almas en el cielo y que ella no debía haber existido. Me pasé las 2 siguientes horas, o sea, simplemente demostrándome que estaba de juez por coyunturas de la vida. Que hay magistrados que son muy buenos y que hay profesionales espectaculares, pero me picó ahí. Lucro, el ánimo de lucro, es la intención de distribuir rendimientos de capital al final de un ejercicio económico. O sea, cuando yo hago actividad económica en derecho privado, yo puedo generar beneficios, rendimientos de capital. O sea, nosotros ponemos una entidad y la entidad puede ganar plata. ¿Sí? El asunto con el annus lucrandi está en qué se hace con esa plata, como saben ustedes. Porque si esa plata se reinyecta al fin, o sea, esto es, regresa a las arcas de la entidad para proveer a la realización o consolidación de los fines para los cuales ha sido creado, estaremos ante una entidad sin fines de lucro. A diferencia de estas, las personas jurídicas con fines de lucro son creadas con una finalidad concreta. O sea, yo busco generar rendimientos de capital. O sea, yo no busco otra cosa que ganar. Entonces, yo creo una sociedad anónima para ganar.
no es que quiera darle más trabajo para más peruanos ni nada por el estilo. O sea, yo lo que quiero es dar mi plata. Y esto no es malo, porque mucha gente podría decir que es inhumano, ¿no? O sea, yo meto mi plata para ganar. O sea, y si no voy a ganar, no invierto. Yo tenía un amigo que tenía un estudio de abogados, estaba en el rubro más difícil de nuestra profesión, que es cobranzas. Es lo más difícil. O sea, el tipo se pasaba la vida ahí, no veía a su familia, ¿ya? Y al mes sacaba pues aproximadamente 30 y tantos mil dólares en cobranzas. El problema es que en planillas y servicios se le iban 31.000. Entonces yo le dije, no vale la pena que tengas un estudio de abogados, porque menos estresante es hacer Uber, ¿ya? Y vas a ganar la misma plata, pero la gente no importa, pero se queda sin chamba. Así es el fútbol. Así es el fútbol, porque ¿sabes qué? O sea, no es eficiente que trabajes por $1.000 que encima los perdí en una demanda de pensión alimenticia. O sea, no había forma de salud, ¿no? Entonces, no es eficiente, no era eficiente. De hecho, hay que tener cuidado porque cuando nos ponen casos o preguntas sobre personas jurídicas como sin fines de lucro, la actividad económica es irrelevante. O sea, la misma actividad económica puede ser para una entidad con fines de lucro o sin fines de lucro. Por ejemplo, ¿no? Enseñanza universitaria. Hay universidades que tienen estructura societaria en nuestro país, y hay muchas con estructura societaria, y hay otras que tienen estructura asociativa. Societaria, pues, la UPC, la San Ignacio de Loyola, la César Vallejo; asociativa, la San Juan Bautista; asociativa, la Universidad Católica, San Martín de Porres. Son entidades que tienen estructura asociativa. Entidades que tienen estructuras societarias, clubes deportivos, ¿sí? Sporting Cristal, el César Vallejo, San Martín, y que tienen estructura asociativa. El mejor equipo del Perú, Universitario de Deportes, naturalmente. Este equipo nunca me acuerdo de Blanquiaz, no sé qué. También tiene estructura asociativa, ¿no? Salud. Cristal es sociedad. Cristal es el caso paradigmático en este caso, porque Cristal nace como asociación y se transforma como sociedad. De hecho, más allá de la parte, ustedes saben que los 4 más grandes equipos de fútbol del país tienen crisis patrimoniales: la Alianza, U, Cienciano y Melgar. ¿Sí? Y los 4 clubes más queridos del deporte nacional, al tener problemas financieros, de los cuales el único que ha salido más o menos parado es el Cienciano. ¿Sí? El que está saliendo de a poquitos es Melgar. De los otros no hay, digamos, a corto plazo un futuro. De hecho, una de las propuestas en uno y en otro club era convertirlos en sociedades, como en Chile. O sea, convertir a Alianza Lima en una sociedad. Es más, que el estadio, ¿ya?, pase a franquiciarse y a negociarse, y que ahora sea el estadio AOC. La empresa esta de televisores iba a meter más de $20 millones. El estadio del Pastor, no te metas por la barra. Que la barra brava se ha metido ya hasta con Dios y le ha ganado, Entonces, el tema es este, ¿no? De que las personas jurídicas sin fines de lucro no es que ayuden a nadie, ¿no? Tienen una lógica de realizar actividad económica en la cual no haya distribución de rendimientos de capital. De hecho, el Código Civil, ¿no?, regula, pues, y vamos a subrayar 3 de estas para efectos de esta conversación: las asociaciones, las fundaciones y los comités. Las asociaciones, ¿no?, están reguladas en el Código Civil, ¿no?, en el artículo 80, y las definen como organizaciones de personas naturales o jurídicas que se juntan para realizar una actividad no lucrativa. O sea, lo único que pide el Código Civil es que la finalidad de la asociación sea no lucrativa. Entonces, de hecho, los clubes son la máxima muestra de esto. No necesariamente tiene que haber una finalidad de ayuda a nadie. Oye, pero es malo. No es malo.
lo único que me piden es que las ganancias no las repartan entre los asociados, sino que la ganancia se reinyecta al club. Todos los clubes tienen estructura asociativa, no los clubes de fútbol, los clubes sociales, regatas, el Club Nacional, hacen SPA, ¿no? Hacen SPA, ¿no? Son de estructura asociativa, el Bosque es de estructura asociativa, ¿no? Entonces, uno dirá, entonces se dedican a ayudar, fomentan el deporte, el remo, pero ¿entre quiénes? Entre sus asociados. O sea, no es malo que si no eres asociado de regatas, pues no le importa a nadie lo que quieras hacer con el deporte, ¿no? O sea, es un tema para beneficiar o para fomentar la actividad deportiva entre los miembros del club, no a nadie más. No es discriminación, porque vamos, si quieres entrar, tienes toda la vía para entrar y evaluar tu expediente en estos clubes, ¿sí? El problema es que tienes que pagar un huevo de plata solo para la evaluación, ¿no? El tema es entonces que en nuestro sistema jurídico tú puedes encontrarte, y este término no es mío, sino del profesor Javier de Belaunde, que fue profesor mío hace varios años, ¿no? Y Javier de Belaunde decía que tú podías constituir asociaciones altruistas, pero también asociaciones egoístas, y la palabra egoísmo suena peyorativa, pero egoísmo es el beneficio propio. Entonces, estas asociaciones no tienen por qué ayudar al mercado. No hay obstáculos, sin embargo, para que crees asociaciones altruistas, o sea, de ayuda a los demás, como Asociación Cultural Brisas de Titicaca, Asociación Cultural no sé qué. Entonces, es absolutamente legítimo, pero no es una regla. Esto a diferencia de lo que ocurre con las fundaciones, porque en el caso de las fundaciones nos encontramos con un escenario diferente. La fundación está definida como una persona jurídica que se genera a partir de un aporte dotacional, ¿ya? Que es el negocio, que es la resultante del negocio jurídico fundacional. Este aporte dotacional genera un centro de imputaciones que se va a dedicar a actividades de interés social. O sea, a diferencia de la asociación, las fundaciones peruanas siempre se abocan a finalidades de interés social. O sea, siempre hay de por medio el interés social. Te ponen a título ilustrativo en el código actividades deportivas, culturales, educativas, ¿no? No son las únicas, pueden ser asistenciales, ¿no? De diversa índole, pero yo puedo consignar cualquier tipo. En la fundación sí se hace imprescindible que me dé una finalidad de interés social. Y el comité es todavía más complejo, porque en el caso del comité tenemos que es una persona jurídica, que es la particular del Código Civil, porque es una persona jurídica de carácter temporal, ¿no? Lo mismo que las sociedades colectivas en la LGS. Entonces, en el comité tenemos pues una persona jurídica que se crea a partir de la integración de dos o más personas que se van a abocar a una sola cosa: aporte de recursos. O sea, un comité se crea para aportar recursos que se van a abocar a una finalidad de carácter altruista. O sea, fíjense, en el caso del comité, siempre lo que está detrás de sí es el carácter altruista. O sea, no solo no lucrativo, no solo de interés social, sino siempre altruista. Siempre para recaudar fondos. No quiere decir plata, sino eventualmente podrían ser otro tipo de bienes. Ropa para la gente que está en Puno, para el viaje y cosas por el estilo. O sea, yo puedo consignar eso, ¿no? Entonces, puedo indicar, digamos que finalmente hay una figura particular que me permite crear una persona jurídica de carácter temporal que se va a dedicar a recaudar fondos. Recaudado ese fondo, todo lo recaudado se asigna a los beneficiarios, ¿sí? Esa es la lógica de los comités. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sencillo. Esa es la idea sencilla de las personas jurídicas reguladas en el Código Civil. La determinación de acuerdos es muy sencilla, 50% más 1 en todos los casos. En el caso de las fundaciones es
régimen de administración, las decisiones de fondo las toma el Consejo de Supervigilancia de Fundaciones. El régimen de asociaciones se determina en función de acuerdos por mayoría, siempre mayoría absoluta, ¿sí? Y por regímenes de 2 convocatorias. ¿No? Primera, segunda convocatoria, sin mediar plazo regulatorio en el Código Civil, o sea, esto es, está la autonomía privada para los plazos de vigencia, y los acuerdos, insisto, se toman por mayoría absoluta, no mayoría simple, ¿no? O sea, necesitas 50% más 1 para tomar acuerdos en el caso de las asociaciones y los comités. Recordando que el marco regulatorio de los comités es plagio de las asociaciones, ¿no? Como el legislador no tenía cómo estructurar el comité, porque era una coyuntura, simplemente no se le quería dar personalidad jurídica en un primer momento, optó por una decisión más bien de remisión. En todo el comité se termina regulando por las normas de asociaciones. Incluso las normas sobre el comité que hay ahí, en el Código Civil, son normas que se han parafraseado del régimen de asociaciones. ¿Alguna pregunta sobre personas jurídicas? Pero defensa y sociedad civil normal y la ordinaria. Esas están reguladas en la LGS. Las sociedades civiles tienen 2 regímenes, uno de responsabilidad subsidiaria, que es el régimen general, y otro de responsabilidad limitada cuando se establece la sociedad civil de responsabilidad limitada. O sea, sí, esto está en la LGS. Lo que quería plantear, lo que reafirmo en este momento, es el hecho de que no necesariamente, como les decía al principio, la responsabilidad de los socios va a ser limitada, sino va a terminar siendo esto resultante de lo que el ordenamiento jurídico lo permite. Pero típicamente tengan mucho cuidado, porque ante una pregunta, o sea, así podemos caer, ¿cómo es la responsabilidad de los socios? Limitada. No, eso depende, como bien lo han dilucidado ustedes, del tipo societario, de la figura frente a la cual nos encontremos. ¿Alguna otra pregunta sobre personas? Sí, doctora. En el caso de las fundaciones, los fundadores podrían integrar, ¿podrían ser también administradores? Esa es una muy buena pregunta. No hay respuesta en el Código Civil, pero hay una particularidad. Te cuento. Cuando se está desarrollando el Código Civil, Fernández Cesarego tiene en consideración una situación, y no me dejarán mentir si revisan su libro. Fernández Cesarego dice que el fundador no puede ser administrador. ¿Sí? Lo miras en su libro, él te dice tal cual eso. Y la pregunta es, ¿y dónde está eso en el Código Civil? Y te pones a buscar y no hay sección alguna en el Código Civil que te diga que el fundador no pueda ser administrador. ¿Cuál es el problema? Que el régimen de fundaciones ha sido tomado con muchas diferencias del régimen español. Y el régimen español, ¿ya?, plantea una figura bastante curiosa. Y van a entender esto a propósito del marco regulatorio peruano. Voy a revisar para que se entienda. Yo creo fundaciones mediante acto de autonomía privada. Las personas jurídicas de derecho privado se generan por acto de autonomía. El negocio fundacional que da origen a la fundación, ¿de qué forma puede ser? ¿Cómo puedo realizar un negocio fundacional? Un negocio constitutivo de fundaciones en nuestro país. ¿Se acuerdan? Lo puedo hacer de 2 formas base: testamento y escritura pública. Escritura pública. El clásico régimen español solo plantea la constitución de fundaciones por testamento. Ahora pregúntate, doctora, tú misma, si tomo como referencia el sistema español, ¿el fundador puede ser administrador? No, porque ya está muerto. ¿Sí? El error es extrapolar categorías y no darnos cuenta de que en nuestro sistema hay formas. Y si lo hago inter vivos, no hay impedimento legal para poder constituir una fundación y designarme a mí mismo como administrador o parte del colegiado de administradores que va a haber.
más aún cuando yo tengo mucho interés en que se consolide la actividad económica del ente. ¿Sí? Entonces, no hay una norma que impida a nivel de el Código Civil, no hay norma que impida registralmente, no hay norma que impida en el régimen que regula la función del Consejo de Supervigilancia de Fundaciones en el Perú, que el fundador no pueda ser administrador de esto. ¿Sí? En tal medida, el fundador está habilitado para ser administrador. Sin embargo, como administrador se exime de la figura del fundador, de forma tal que, asumiendo el status quo de administrador, él mismo, al generar el fondo económico de la fundación a partir de un patrimonio dotacional vía negocio jurídico, ese patrimonio ya no es suyo, por lo que él mismo, fundador, no puede disponer de los bienes, sino va a ser un mero administrador. ¿Me dejo entender? No sé si se han dado cuenta que he obviado decir una cosa, ¿sí? Porque esa cosa la usamos los abogados para todo y no está creada para todo. Es exclusivamente una garantía de la administración de justicia. No tiene absolutamente nada que ver con el ejercicio de nuestros derechos subjetivos, ni con las libertades, ni con las facultades, ni con las potestades que como sujetos tenemos. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni pedido a hacer lo que yo no diga. 224A de la Constitución. Eso está sistemáticamente en garantías de la administración de justicia. No aplica para nada más. ¿Sí? Sistemáticamente no debería aplicar para nada más, pero lo usamos caballito de batalla. Para cualquier cosa, oye, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni pedido a hacer lo que está prohibido. El doctor Abanto dice eso. ¿No? ¿Perdón? El doctor Abanto dice eso. El doctor Abanto en todas las entrevistas que da de contesta. Dice, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Pero que, y no es una locura mía, si ves la Constitución, te lo definen, dentro de garantías de la administración de justicia, no te discute nada más, esto no va a otro lado. Libertad y seguridad personales, dice el 224. En consecuencia, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni impedido de hacer. Y esto se vincula con la tutela jurisdiccional. No hay una discusión de fondo respecto al ejercicio de derechos subjetivos. La razón de que yo pueda actuar en derecho privado trasciende a esta declaración liminar que apunta a otra cosa, a libertades y a seguridades personales y, de manera indirecta, a la tutela jurisdiccional. ¿Alguna otra pregunta sobre temas de subjetividad jurídica? Los llevo a un tema más extraño. Vamos a ver declaraciones de voluntad. Uno de los temas más complejos que hay, a efectos, por ejemplo, de, no sé, discutir categorías jurídicas, es el de las declaraciones de voluntad en nuestro sistema. Y es porque hay una particularidad que hay que poner sobre la mesa. Y esto, por ejemplo, se nos hace difícil cuando debatimos sobre estas categorías, o se nos hace difícil cuando opositamos a algo, cuando concursamos a un examen, un curso público, o lo que fuera, o el examen para el título de abogado o el de la maestría. Una de las preguntas más complejas puede ser sobre declaraciones de voluntad. Y la cuestión es curiosa porque puede venir de una pregunta inocente. Y la pregunta inocente nos puede generar mucho lío en la vida. Cuando debates con una persona, conversas con una persona sobre derecho, y lo digo con muchísimo respeto, no es mi intención, sino conversar con ustedes, compartir mucho con ustedes lo que la vida nos permita compartir, y no
fastidiarle la vida a nadie, y menos la tarde que venimos todos cansados, así cansados de la vida, entramos de pesar, muertos de tedio, haciendo reír como el actor suicida sin encontrar para nuestro mal remedio, ¿no? Eso es cuando Dios pesa, ¿verdad? El asunto es que cuando nosotros preguntamos sobre algunas categorías nos encontramos en problemas, sobre todo cuando, por ejemplo, estamos ante un examen o cosas por el estilo y el evaluador asume con rigurosidad determinadas categorías. Eso, el paradigma de las complicaciones está en declaraciones de voluntad. ¿Cómo así? Insisto, lo voy a decir con mucho respeto, pero lo voy a decir muy a bocajarro, no quiero que nadie se ofenda, ¿no? Si a ti te preguntan, ¿qué es el acto jurídico? Y contestas, es la manifestación de voluntad destinada a crear, regular, modificar o restringir relaciones jurídicas, solo hay una conclusión posible. No tienes ni idea de teoría de derecho jurídico. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque nuestro sistema jurídico es una de esas figuras medias raras que es la resultante, como veíamos en la semana pasada, de la tijera y el engrudo, el copy-paste de muchos sistemas jurídicos. Entonces, cuando terminas pegando las categorías funcionan de una manera sintomatológica. Yo voy a hacer un esquema y vamos a conversar sobre ello en lo que queda de esta reunión para esclarecer esta figura tan extraña del negocio jurídico. Porque cada quien piensa cosas diferentes, ¿no? Hay algunos que hablan de negocio jurídico, otros de acto jurídico negocial, que es lo que Juan Espinosa, por ejemplo, menciona, ¿no? Y nos encontramos con un sinnúmero de teorías y categorías y cada quien quiere llevarla por su camino. Hay quienes dicen, yo recuerdo que estábamos alguna vez hace algunos años con algunos profesores en la Academia de la Magistratura. Dábamos clases ahí a los mi profe y toda esa historia. Y recuerdo que algunos decían que la discusión sobre el acto jurídico era una discusión teórica que no tenía efectos prácticos, ¿no? Y un amigo mío saltó diciendo que esto tiene implicancia práctica muy grande, con Morales, ¿no? Pero a la hora de proceder a las evaluaciones, pues analizar acto jurídico era complejo, ¿no? De hecho, en instrucciones había mensajes, porque era muy duro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros traemos categorías de otros ordenamientos, terminamos quitándole la esencia a esa categoría y hasta la forma en que funciona. Yo quiero decirlo de una manera simple, primero, si me lo permiten, para dejarme entender. Yo utilizo un ejemplo para explicar esto bastante curioso, para que se entienda qué es lo que pasa. Hay un literato que se llama Edgar Rice Burroughs, no sé si han oído hablar de él. Rice Burroughs escribía viñetas, como cuentitos como el Archie, como el Mafalda y cosas por el estilo, en los periódicos y en las revistas. Y Rice Burroughs crea un par de personajes y la empieza a rayar con esos personajes y se hace de plata, ¿ya? Con esos personajes. Uno de esos personajes es John Carter. Es la historia de un tipo que viaja a Marte, ¿no? ¿Han visto la película? Es una película de ciencia ficción, bajita, bonita, ¿no? Y él se va a Marte y se queda a vivir allá, ¿no? También con la marciana, o sea, se queda. Entonces, pero el otro personaje de Rice Burroughs es absolutamente archiconocido por todos, ¿ya? Este personaje era un personaje que en un lenguaje de África, un lenguaje congolés, el nombre que le asigna era Simio Blanco. En el lenguaje congolés, Simio Blanco se decía Tarzán, ¿sí? Entonces Rice Burroughs crea a Tarzán y es de ahí que todos hemos oído a Tarzán, ¿ya? Y hay libros y hay historias sobre las aventuras del rey de los monos. Al problema psicotrópico de haber sido criado por monos y de vivir en la selva, Tarzán suma un problema
que es el que me invita a conversar con ustedes sobre declaraciones de voluntad. Tarzán no queda huérfano ahí de recién nacido y la mona se lo lleva. O sea, Tarzán ya tenía su par de añitos cuando estaba en la selva. Sus padres viven un par de años, según la novela, con él en la selva. Y la mamá, como toda mamá, le quiere enseñar a leer, le quiere enseñar a hablar. Y tenían sus bloquecitos, sus libritos, sus cuentitos. Él era un noble, el Lord Greystock, era un británico. Y el padre era el Lord Greystock y la mamá le enseña a leer, le trata de enseñar a leer, y él aprende símbolos británicos y aprende a ubicar las cosas en inglés. De ahí vienen los monos, destroza la cosa esta, se queda a vivir con los monitos. Y cuando ya está grande, que dirán, a mí que me importa todo esto, cuando él está grande, él es encontrado en la selva por una suerte de antropólogo, filántropo, ¿no? Y que descubre a este fulano que lo salva, porque este señor, que era un francés, Monsieur Darnaud, ¿no? Sufre un accidente y Tarzán lo salva. Darnaud lo lleva y lo lleva a la civilización. Lo curioso es que Darnaud le enseña a hablar a Tarzán, porque Tarzán no hablaba, pero leía en el libro, y le enseña a hablar en français, en francés. Entonces, encima de ser criado por monos, Tarzán leía inglés, pero lo que leía te lo pronunciaba en francés. O sea, él hablaba francés, nunca habla en la novela, nunca habla inglés, siendo un lord británico. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? El problema del derecho es que a veces tú traes categorías de otros ordenamientos jurídicos y terminan funcionando como el cerebro medio atormentado de Tarzán, donde categorías francesas las quieres interpretar como de otro sistema jurídico, a la peruana, ¿ya? Entonces, las figuras empiezan funcionando de una manera totalmente distinta. En la Francia decimonónica, nosotros tenemos que el primer código de la historia moderna de nuestra civilización es el código de 1804, ¿sí? Es el código napoleónico. ¿No? Los libros lo ponen como código. Y este código napoleónico es el resultado de toda la etapa post-revolucionaria, lo mencionábamos antes, ¿no? O sea, de todo ese proceso post-revolución francesa. Entonces, una de las particularidades de la revolución es el ensalzamiento de la libertad individual, de que yo soy libre de configurar mi esfera jurídica, y de hecho eso no está alejado de la realidad. Si nosotros actuamos en libertad, y para ejercer libertad necesitas tener discernimiento de las cosas, actúas en beneficio de tu esfera jurídica. Entonces, los franceses crean una categoría dogmática que no está en el código napoleónico, que es la autonomía de la voluntad. Bajo la idea de que el ser humano es libre y puede configurar su propia esfera jurídica, hay autonomía de la voluntad, ¿no? Entonces yo podía configurar dentro de los parámetros de esa libertad lo que yo quiera en mi esfera jurídica. En un esquema de igualdad, porque obviamente los franceses consideraban, y ese el otro gran aporte al derecho privado, los sujetos somos iguales. En los siguientes años, y lo he comentado antes, se empieza a discutir todo eso de la autonomía, porque la autonomía de la voluntad se termina consolidando a partir de declaraciones de voluntad, porque las declaraciones de voluntad buscan generar un efecto jurídico concreto, generar relaciones jurídicas interpartes, no generar un beneficio para mí solito, sino siempre con otra persona. Bajo la idea de la autonomía de la voluntad, los franceses generan todo un planteamiento, lo que se llama la teoría del acto jurídico, los actos jurídicos. Y los franceses crean la estructura del acto jurídico como una declaración de voluntad con efectos jurídicos.
cualquier declaración de voluntad con efectos jurídicos o que busca generar efectos jurídicos. De hecho, celebramos actos jurídicos en el decir de los franceses si contratamos, si nos casamos, si nos divorciamos, si reconocemos hijos, si hacemos testamento, lo que fuera, en cualquiera de esos escenarios. En los siguientes años, en Europa, sobre todo a partir de los aportes de los alemanes, se empieza, y a partir del código de Sajonia, antes del código alemán, se empieza a relativizar esta idea de la autonomía de la voluntad. Y se dice, más allá de lo evidente, de que la voluntad no es autónoma, sino es el individuo, se empieza a discutir una cosa, que finalmente yo no es que pueda hacer lo que me dé la gana, porque hay una contraposición entre intereses públicos e intereses privados. O sea, la idea de los intereses privados no es aislada de los intereses públicos. De hecho, la lógica del interés público determina que los intereses del Estado pueden primar sobre los intereses del individuo. ¿Sí? Esto suena raro, pero es uno de los primeros postulados del nacionalsocialismo. Entonces, en 1898 se promulga el Código Civil alemán, que entra en vigencia en el año 1900. ¿Sí? Y en la medida en que no somos sujetos autónomos, sino que estamos sometidos a reglas de interés público de orden económico, sobre todo, no hay autonomía irrestricta. Y por eso los germanos hablan de autonomía privada. Y son dos cosas diferentes. No hay autonomía privada de la voluntad, como dice Aníbal Torres. Son dos cosas completamente diferentes. ¿Ya? Son dos fenómenos, y lo digo con mucho respeto, naturalmente, pero son dos fenómenos jurídicos que históricamente implican cosas distintas. Los germanos, bajo esta idea, se dan cuenta de una cosa más, que las declaraciones de voluntad no son iguales. Porque cuando yo actúo dentro del ordenamiento, puedo actuar para generar efectos jurídicos concretos. Y esto es lo que importa en verdad de las declaraciones de voluntad. O sea, que yo quiera generar efectos y que yo ponga esos efectos sobre la mesa. Eso es lo importante. O sea, la idea francesa tiene un grave defecto, que te dicen que hay declaraciones de voluntad como si la declaración de voluntad bastase, como si fuese suficiente para generar consecuencias jurídicas. Si tú dices sí quiero y ella dice sí quiero, ¿quieren qué? Quiero comer, yo también quiero comer, quiero comprar, quiero vender, ¿qué? No queda claro. Elementos esenciales, quiero vender mochila, 50 soles, quiero comprar mochila, 50 soles. Ya, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? No sé si me dejo entender. O sea, no es suficiente. Hoy día sí, para configurar, por lo menos en el caso del contrato de compraventa, estoy ejemplificando. Pero los germanos se dan cuenta de que no es que sea cierto e importante, o en todo caso determinante, la mera declaración de voluntad. Importa más lo que quieras hacer con esa declaración de voluntad. Y es aquí donde entra y empieza todo el libro. Porque donde había una categoría para los franceses, para los germanos hay dos. ¿Ya? Una categoría que refiere a las declaraciones de voluntad, donde además de declarar voluntad, yo declaro efectos jurídicos. Fíjense, yo declaro voluntad, pero además declaro efectos jurídicos. Y esto es lo importante. O sea, yo no solamente quiero comprar y vender, sino que configuremos. Doctora, imagínate que me quieres vender tu celular. Sí, yo me puedo. ¿A cuánto me lo venderías? 100. Generosa, no, doctora. Yo te iba a pagar más, ya, pero 80. Pero así
les ha pasado alguna vez que suben a un taxi y el taxista te dice, nosotros somos herederos de los españoles? O sea, a mí me parece tan ridículo lo que está haciendo AMLO en México, porque somos herederos de todo. O sea, nuestra historia no es herencia del que te pisa y que te golpea y te maltrata y que hay que pedir disculpas. Somos herederos tanto de los indios como de los españoles. Y una muestra es cómo negociamos. ¿Ya? Tú te subes a un taxi y no sé si te has dado cuenta que tú le dices, ajá, he entrado con aviación. Él te dice 9 soles y tú te subes y el taxista se queda descomputado. Este es traficante de órganos. Se queda descomputado porque nosotros hemos heredado de los españoles y los españoles lo heredaron de los árabes el que negociamos al regateo. Por lo que cuando no hay un regateo sentimos que algo está pasando. No sé si se dan cuenta de eso. Es más, cuando nosotros negociamos, y esa es una forma de negociar, ¿no? Lo hacemos de una forma particular. Si no, piensen cómo piden las cosas, cómo pedimos las cosas. Cuando hacemos sus amigos en el derecho, fíjense en eso. Cuando vayan a sus casas, a sus familias, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, a sus novios, ¿me pasas el azúcar, por favor? Vamos a ver esa película. Ay, matricúlate conmigo en ese curso, compadre. No sé si se dan cuenta que todo lo hacemos rogando. Los únicos que ruegan más que nosotros son los bolivianos. Ay, no tengo más. Tengo muy queridos amigos bolivianos, lo digo en broma, pero los bolivianos, los ecuatorianos, los peruanos negociamos bonito. Por eso cuando vamos a vivir otro país nos choca tanto. El español te dice, ya quiero eso, y tú, tranquilo, no me pegues, ¿no? Porque son súper directos, son muy bruscos para nuestra forma de ser. Declaración de voluntad, declaración de efectos. Yo declaro voluntad y declaro efectos. Y eso es lo que importa. Estábamos en el teléfono de los 80 soles. ¿Sí? 100. Ah, 100, perdón. Yo creí que te habías olvidado. Ya, pero sí, yo te pago los 100, pero ¿con qué viene el teléfono? No te tranquilo. No estoy pidiéndole fotos contrarias al orden público y laboral. ¿Qué accesorios? ¿Software original? ¿Sí? ¿Cargador original? ¿Cargador original? Sí. ¿La batería está buena? Más o menos. Ya. Ok. Pero te pido un favor, yo soy un proletario del mundo no unido, tampoco me quiero unir, y no tengo plata para pagar los soy así, ¿ya? Te podría pagar en 4 cuotas de 25 semanales, tenme piedad. Eso sí, la entrega del teléfono la haces cuando yo te pague la última mano. O sea, lo puedes usar durante un mes, 4 semanas, 25 soles cada semana, pero lo que quiero es cerrar el acuerdo hoy día para que no vendas el teléfono por ahí. ¿Está bien? ¿Sí? Se dan cuenta de que no importa simplemente decir sí, sino que nosotros, ella y yo, estamos configurando efectos. ¿Sí? ¿Qué pasa con otros casos? Hay otros supuestos en que yo declaro voluntad y los efectos no vienen de mi propia declaración. ¿De dónde creen que vienen? Exacto, vienen por mandato de la ley. Es la ley la que da los efectos. Y en estos casos sí va a bastar el si quiero. Por ejemplo, el matrimonio, ¿no? Que es menos romántico de lo que se imagina el matrimonio civil, no es el religioso con todas las cosas, ¿no? ¿Qué van a decir? Te quieres casar con el doctor. Señorita, persiste usted en su intención de casarse con el señor a nada.
Señor, ¿persiste usted? Y usted emocionado, sí, acepto. En la buena y la mala salud y enfermedad, hasta que la muerte nos separe, o la reestructuración patrimonial lo determine. ¿No? No sé si se dan cuenta. O sea, no decimos nada. Es más, en el matrimonio estamos más concentrados en las fotos, en el bocadito, en lo que va a pasar, que en otro asunto. Tanto que, como veremos luego, no estamos ni siquiera pensando en el régimen patrimonial y en la fenomenología de la régimen patrimonial. El matrimonio y un contrato son cosas diferentes, no porque en el matrimonio no haya plata y en el contrato sí. De hecho, en un contrato necesariamente hay plata. La razón de ser del matrimonio, independientemente de que sea por interés, ¿ya? No es la plata. O sea, la fuente del matrimonio es generar una comunidad de apoyo recíproco. Esa es la razón del matrimonio. Acá es siempre generar relaciones jurídico-patrimoniales. Entonces, no es que el matrimonio no sea un contrato porque busques amor y cosas por el estilo. El matrimonio no es un contrato porque no es una declaración de voluntad cuyos efectos vengan de la autonomía privada, sino es una declaración de voluntad cuyos efectos vienen por mandato de la ley. Ya estamos bien, son cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los hermanos se dan cuenta de esto y de que yo hago verdadero ejercicio de autonomía privada cuando declaro mi voluntad y declaro efectos. O sea, te vendo una computadora a $2.000 y tú empiezas a ver conmigo, o aceptas el precio de venta y te adhieres, contratos por adhesión, ¿se acuerdan de ello? Que es diferente a esto. Los alemanes llaman a esto de acá negocio jurídico. Y a esto le llaman acto jurídico. Entonces las categorías son diferentes. No es un tema de nombre simplemente, o sea, oye, lo llamo de otra forma y funciona igualito. No. El negocio jurídico está definido por los hermanos como las declaraciones de voluntad que buscan generar efectos jurídicos queridos y declarados por las partes. No es una definición, porque en el código alemán no hay ninguna definición de acto jurídico ni de negocio. O sea, esto es, el nombre de negocio jurídico es el exeus. ¿Ya? O sea, es una relación dogmática, pero ahora funciona de esa forma, porque en la práctica hacen una decisión entre las declaraciones de voluntad y las declaraciones de efectos, y las declaraciones de voluntad en relación con los efectos creados por mandato legal. El acto jurídico alemán se refiere a las declaraciones de voluntad cuyos efectos se generan por mandato de la ley, siendo que en este caso los efectos, o sea, el que tú quieras o no los efectos, el que te sean indiferentes o no, incluso el que los conozcas o no, es totalmente irrelevante. O sea, lo importante de los actos de autonomía privada, los de arriba, los negocios jurídicos, es que tú declaras voluntad y declaras efectos, o estás en la posibilidad de declarar esos efectos. Pero en los actos jurídicos, yo declaro voluntad, pero los efectos vienen por la ley, independientemente, repito, de que los conozca o no, independientemente de que los quiera o no, independientemente de que me sean indiferentes o no. O sea, se van a producir sí o sí. Entonces, la lógica es diferente. Si se dan cuenta, utilizar el término acto jurídico en Francia es distinto que utilizar el término acto jurídico en Alemania. ¿Cuál es el tema? Cuando estábamos en el 852, el Código peruano regulaba una sección de derecho de personas, otra sección de derecho sobre bienes y otra de relaciones jurídicas. ¿Sí? Cuando se está desarrollando el Código del 36, se hace por una razón. El Código del 36 se hace porque el Código alemán entra en vigencia y entra la moda de pensar en la codificación. ¿Y qué hace el legislador del 36? Quiere meter el esquema de declaraciones de voluntad
en el Código Civil de 1936. Y de hecho, lo omite. Pero ¿cuál es el problema? Que utiliza el nombre, por tradición jurídica, utiliza el nombre francés. ¿Ya? Utiliza el nombre francés para regular esto. Y ahí empieza el lío. Porque hay quienes te dicen que las categorías pues funcionan de manera diferente, pero no las puedes extrapolar del contenido. Si uno revisa el Código Civil peruano en la sección, en el libro segundo, se va a encontrar con que todo el libro segundo es a usanza germánica y todo el régimen de interpretación, representación, invalidez, todo está bajo este esquema y está hecho para declaraciones de voluntad con efecto pedido. Porque no estamos ante la interpretación de la ley respecto a los alcances y los efectos jurídicos. No necesitas interpretar ni discutir nada porque la ley los impone. Es interpretar las declaraciones de voluntad y no la interpretación de la declaración de voluntad respecto al sí quiero, sino interpretar la declaración de voluntad respecto a los efectos jurídicos que tú pretendes configurar. Salvo la definición, que es francesa, la del 140. Entonces, ocurre como en el Tarzán, que le hemos puesto un nombre francés a todo un esquema alemán. ¿Sí? Y ese es el mayor problema del Código Civil a la hora de analizar categorías. Porque cuando se discute este tema, desde sentados en un café, en una clase universitaria, hasta en un concurso público, es altamente probable que le planteen, yo lo plantearía, se celebra entre A y B un acto de autonomía privada, como que acepta jurídico, ¿sí? Y genera un lío a quien no maneja la categoría, ¿no? Esta diferenciación tiene, y concuerdo con Rómulo, en que tiene efectos prácticos, porque sí hay efecto concreto. Por ejemplo, el Código Civil solo regula en el libro segundo actos de autonomía privada, no habiendo régimen general para los actos jurídicos estos, que son llamados, para evitar confundirlos con los actos jurídicos de allá, actos jurídicos en sentido estricto, por antonomasia de los actos jurídicos en sentido lato, francés. Y estos actos jurídicos en sentido estricto no tienen una regulación en el Código Civil. O sea, una regulación o vocación generalizadora como si la tiene el libro segundo del Código para los actos de autonomía. Y la gran diferenciación la va a poder ver al toque. Por ejemplo, como una cosa. Familia. Piénsese en el régimen de nulidades en derecho familiar. Tenemos nulidades del 219 y la anulabilidad en el 2021, en el libro segundo. Y luego te dicen, es que, por ejemplo, el matrimonio es un acto jurídico, se regula por el libro segundo, vamos a discutir eso. Y en verdad, como acto jurídico común y corriente, dentro del segundo se regula en todo, menos donde hay legislación especial. ¿En qué cosa? Invalidez, por ejemplo. La invalidez del matrimonio está regulado, ¿no? La invalidez matrimonial en el libro tercero de familia del Código Civil. Entonces, ley especial prima sobre ley general. Aplico aquí la ley especial, que tiene sus diferencias. Por ejemplo, en la invalidez matrimonial y los supuestos de nulidad, la anulabilidad no siguen la misma lógica que en el matrimonio. De hecho, hay situaciones en nulidad que pueden ser convalidadas en familia. ¿Por qué es eso? Porque es un régimen especial, ¿no? Y el legislador quiere mantener la unidad de matrimonio, no aplica, ¿sí? Es más, tú declaras nulo algo y cuando nosotros estudiamos nulidad, que lo vamos a ver luego, se nos viene a la cabeza una frase que ya decía León Barán de Arán y que es repetida mucho por Fernando Vidal. La nulidad es como si el acto nunca hubiera existido. Más, suena más místico.
el acto jurídico nace muerto. ¿Han escuchado eso? Nace muerto. O sea, jugamos a la ouija con el acto jurídico. Entonces, eso implica que bajo la regla general del libro segundo del Código Civil, los actos jurídicos, estoy hablando en términos coloquiales, no produzcan efecto jurídico, porque opera, ¿se acuerdan ustedes de ex tunc? O sea, tiene efectos retroactivos, la nulidad al momento de la aparente celebración del acto. Sin embargo, en familia, si bien también la nulidad opera ex tunc, pueden haber efectos, a pesar de la nulidad del matrimonio, pueden generarse efectos prácticos y jurídicamente amparables, y lo dice el Código Civil en temas de reconocimiento de hijos, en filiación, en gastos familiares, obligaciones alimentarias. ¿Sí? O sea, sí se dan efectos, pero si he declarado la nulidad, ¿por qué se dan esos efectos? Porque hay ley especial. No es que haya una ley especial, es que son dos cosas diferentes. Lo que pasa es esto: en los negocios jurídicos, cuando hay declaración de voluntad y declaración de efectos, si yo me cargo la declaración de voluntad, me cargo los efectos. Porque los efectos vienen ex voluntate, no vienen ex lege. ¿Sí? Es por eso que cuando hay una acción de nulidad, el efecto jurídico de la declaración de nulidad de mi acto de autonomía privada incide en los efectos y determina su inhibición y retrotracción. Sin embargo, en los actos jurídicos en sentido estricto, como lo es el matrimonio, eso no funciona así. Porque como lo único que he declarado es el sí quiero, o sea, mi declaración de voluntad, mi anuencia, inhibo la declaración de voluntad, pero las consecuencias me las ha dado la ley, con lo que en principio la ley podría establecer regímenes especiales ante la nulidad y decir que estos efectos, a pesar de que se ha retrotraído la declaración de voluntad, o se ha inhibido o se ha anulado, los efectos sigan vigentes, que es lo que pasa en familia. Entonces, no es un régimen especial, es una cosa totalmente diferente, porque eso puede pasar en los actos jurídicos, eso nunca pasa en los negocios jurídicos. Y si la nulidad, es la forma más rápida de verlo, regulada en el libro segundo, determina esto, es que no estamos ante actos jurídicos en verdad, estamos ante la teoría del negocio. Entonces, ese es el problema con la determinación del esquema mental que ha seguido el legislador peruano. O sea, más allá del nomen juris, o sea, porque no es solo un tema de nombres, es la percepción de las categorías. Yo recuerdo cuando debía tener yo 24 o 25 años, hace un par de años, ¿qué le pasa? Hace un par de años, había un congreso de derecho civil, y al terminar el congreso, pasa, ¿no?, que en esa época uno se mete en las cosas por meterse, porque es vehemente, y yo soy vehemente, pero antes no era más. Y estaba en una reunión, y al término de este congreso de derecho civil, nos fuimos a comer, era una cena en un hotel muy bonito, y me tocó compartir mesa por coyunturas de la vida. Me tocó compartir mesa pues con algunos juristas. Lourdes Flores estaba ahí, estaba Fernando Vidal, y justo Fernando Vidal lo tenía a mi costadito, estaba que me metía yo mi comida con Fernando Vidal, y le pregunto sobre esto y la teoría de los jurídicos que me causa y le mandó la cena. Y Fernando Vidal me dice: ¿pero para qué te haces tanto problema con esto? La cosa es muy simple, hemos anulado el acto jurídico. ¿Qué teoría alemana, qué teoría italiana? No está en otro lado del continente, nosotros tenemos nuestra propia teoría. Como diría Cirilo Rivera, ¿se acuerda de Cirilo Rivera? Yo decía. Y sigo cortándome, y seguir cortando mi cara, ¿no? O sea, no quiero criticar a Vidal, pero obviamente el argumento de Vidal es: si tenemos un sistema jurídico donde se ha unificado la cosa, es que ya no tenemos que rayarnos con tanto asunto, ¿sí? Pero en verdad sí hay problemas de configuración
Porque si tú entiendes que solo hay actos jurídicos a la lógica francesa, que es lo que Vidal entiende, hay fenómenos jurídicos que no vas a entender. Por ejemplo, la dicotomía en el régimen de nulidades, o cómo funcionan las declaraciones de voluntad. Porque si seguimos a los franceses, nos va a pasar otra cosita, que va a entrar a propósito de los elementos configuradores del negocio. ¿Sí? Cuando yo declaro mi voluntad, vamos a olvidar de este de acá, cuando yo declaro voluntad, para que esa voluntad sea válida, necesito algunos requisitos. ¿Sí? Necesito capacidad negocial. ¿Y qué implica esto? De que tengo que tener aptitud para disponer de los derechos que tengo válidamente. Y fíjense que no hablo de capacidad de ejercicio porque nuestro sistema jurídico jamás ha hablado, sino hasta la modificación del régimen de salvaguardias, el de salvaguardias ha modificado el 141, ¿no? De capacidad de ejercicio. ¿Cómo no va a decir eso? Sí, decía, era jurídico la manifestación de la voluntad final real por una voluntad jurídica. Para su validez se requiere, uno, agente capaz. Y la discusión era qué cosa es el agente capaz. Porque no es que el código se quisiese referir a capacidad de ejercicio. Y te dabas cuenta con algo muy simple de que no era capacidad de ejercicio, porque luego chequeabas el Código Civil y te encontrabas con que en la sección de contratos te referían que los incapaces, también se ha modificado para el régimen de en este caso, los incapaces no privados de discernimiento pueden celebrar contratos relacionados con las necesidades ordinarias de su vida diaria. Entonces quiere decir que hay un incapaz que puede celebrar contratos válidos. Si un incapaz puede celebrar contratos válidos, pero con las necesidades ordinarias, vender un caramelo, comprar un caramelo, no, espérate. Si el incapaz tiene capacidad adquisitiva, el incapaz se puede ir a comprar su juego de 350 soles de PlayStation 4. ¿Qué? El de Ripley le va a decir, a ver, mira, tu capacidad negocial, me la plata y yo te doy lo que tú quieras. El Código del Niño y del Adolescente establece que los incapaces, los niños, o mejor dicho, los adolescentes, pueden celebrar contratos de trabajo. ¿Dónde está que los incapaces? Eso lo puede hacer, hay trabajo, un régimen específico para el trabajo de menores. Entonces, puede constituir empresa. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la limitación que establece el código? No existía en ningún lado, porque la capacidad negocial era la aptitud que teníamos para desarrollar negocios jurídicos válidos. Esto ha sido modificado, porque ahora te dicen plena capacidad jurídica. ¿Sí? O sea, no tienes que tener una limitación o una restricción en tus derechos, independientemente de que puedas tener regímenes de asistencia o salvaguardia. Lo segundo que se pedía, y esto es lo que nos puede generar problemas, lo primero es capacidad negocial, que hoy día en nuestro sistema es plena capacidad jurídica. El segundo requisito para que un acto de autonomía sea válido es la licitud de la causa. ¿Ya? El segundo requisito es la licitud de la causa. ¿Qué cosa es esto? Cuando nosotros realizamos actividad jurídica, lo hacemos por determinado interés. Y digámoslo en términos muy coloquiales, todo en nuestra vida lo hacemos por interés. No es conveniencia económica. ¿Ya? No reduzcamos eso. Tú pagas un curso por interés en capacitarte, por profesionalizarte, por ser mejor. Tú estudias en la universidad por ser mejor. Tú cuidas a tu hijo porque si no te demandan. Entonces, estamos todo realizando actividad económica porque tienes una novia o porque tienes un novio, ¿no? Porque te quieres sentir querido. No porque quieras entregarle tu vida, alma, corazón y corazón. Caribe recién el enfoque económico del comportamiento humano que tener un novio o tener novia es más eficiente. En la medida que tener pareja reduce tus costos de transacción para satisfacer tus intereses económicos. Si eso es así, esa es la razón más prolongada para tener pareja. Es más eficiente tenerla que no tenerla. El asunto es que todo lo hacemos por interés.
dice Becker, por ejemplo, en este paper que le permitió ganar el Premio Nobel de Economía. El asunto es que ese interés puede ser algo, o puede referirse a algo, que el común de nosotros podría entender en iguales circunstancias. Por ejemplo, si vamos todos a un restaurante, es para comer, ¿no? Es para sentarnos, ver el menú, pedir comida, ¿no? La carta, digo, pedir comida y almorzar. No vamos a ir a un restaurante, para sentarnos, mirar el atardecer del restaurante, pienses en la Rosa Náutica, y sacar de nuestra mochila un tupper para comer, como piensan en la 1000 veces mentada, contra la cual estoy abiertamente, resolución de la canchita 20. O sea, yo no voy a ir a la Rosa Náutica con mi tupper y decir, no, yo solo venía a ver el sunset. No, con mi tupper, con mi tallarín, con mi estofado, y me siento a comer ahí. No. Es absurdo meterse en el esquema económico de una entidad privada, pero de eso no quiero hablar. El asunto es que todos, en igualdad de condiciones, en un escenario particular, tenemos un interés similar. ¿Sí? Es el interés que todos podríamos tener, es el interés común. Si lo quieren, el fin práctico que se pretende alcanzar por cualquier sujeto en esas circunstancias. Sin embargo, podría haber una circunstancia diferente, que en alguna circunstancia yo quiera algo puntual, concreto, específico. ¿Se acuerdan? Me parece, corrígame si me equivoco, que la semana pasada les comentaba el caso de el violinista para la cena romántica. Cualquiera de nosotros contrataría a un violinista para que toque, porque nos interesa el contrato de prestación de servicios musicales, es que toque y que nos ponga algo de música y que nos entretenga. Pero el doctor lo quería para generar un ambiente romántico en ese momento con su novia. ¿Se acuerdan de ello? Que decíamos en ese momento. O sea, él tiene un interés muy, muy concreto que trasciende al interés que cualquiera de nosotros, que el común de los mortales, tendría. Entonces, fíjense en esto. Hay fines económicos sociales para los cuales se pretende celebrar un negocio jurídico. Esos fines económicos sociales son los fines típicos que se pretenden alcanzar cuando celebramos un contrato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Pero hay fines, ¿ya?, que son individuales. O sea, hay fines económicos sociales que son la finalidad típica en las circunstancias concretas. Y hay fines individuales, los tuyos, en un momento determinado y para los cuales buscas contratar. ¿Sí? ¿Para qué compro una casa? Para vivir, para utilizarla de casa habitación. ¿Sí? ¿Para qué compro una casa? Tú, para negocio. ¿Para qué compra papi una casa? Para vivir todos. Pero eventualmente papi la puede comprar para que su hijo, el sanganazo, pueda vivir el resto de su vida con los 9 hijos que acaba de tener por ahí. ¿Me dejo entender? Una cosa es el fin típico que cualquiera podría tener en iguales circunstancias, y otra cosa es el fin individual. El fin económico y social se llama causa. El fin individual se llama motivo. ¿Ya? Yo les he mencionado, y en 2 minutos pasamos al break, yo les he mencionado que el segundo requisito para la validez de un negocio jurídico es la licitud de la causa. Es lo de arriba. No la licitud del motivo. Por una razón. Porque los motivos son personales y yo no necesariamente los comparto. Y de hecho,
típicamente no los comparto. Los tengo en mi mente retenida, los tengo en mi cabecita. ¿Sí? Es que si los compartes se genera un fenómeno jurídico que se llama causalización. ¿Han oído de eso? Lo he causalizado. Hago del motivo la causa del contrato. Y causa objetiva. O sea, lo que interiorizas y lo que manifiestas. Pero debe de coincidir. En abstracto, pero no necesariamente. Y si no coinciden, el fin económico y social, causa objetiva, es lo que se determina. ¿Por qué? Porque tu motivo puede ser otro. Imagínense ustedes, ¿no? Este es el caso real de un pariente mío. La típica cosa de los parientes que te llaman cuando hay problemas. Este primo, odontólogo, se junta con un grupo de amigos suyos odontólogos también. Y se van hace mucho tiempo, antes del boom inmobiliario, porque ahora la cosa ha cambiado, los números cambiarían bastante. Se va a San Borja, a una calle bastante concurrida, muy bonita, y se encuentra en una casa. En aquel entonces, la dueña de la casa le pedía $500,000 por la casa. Hoy día jamás encontrarías una casa de $500,000 en San Borja, en la San Borja Sur. ¿Ya? Entonces, les pedía eso. Y ellos empezaron a negociar y se cierran en 400,000. Sin que nos sobre, porque a nadie le sobra la plata, no es, digamos, soberbia ni nada, pero los departamentos están en un departamentito está en 400,000. Entonces, el asunto es que este pata empieza, se mete a la casa a ver con la dueña de la casa y empieza, mira qué bacán, empieza. Había 4 habitaciones, ¿no? O 5 habitaciones, mira, esta puede ser para ti, esta para mí, esta para ti, y la chica puede ir en medio. Y la dueña no me importa, o sea, si al final termino vendiendo, me da lo mismo que hagas pues acá una reunión de infierno. Entonces celebran el contrato y firman un pacto raro. ¿Sí? Entonces van, ¿cuánto se va? Se fueron $60,000, una cosa así, en una mañana, con la revolución en cuenta. Le dicen, ya, ¿quieres cerrar el contrato? Cerremos. Firman el contrato, hagas, depósito en cuenta, regresan todos felices. Terminada la firma, la suscripción del contrato, se van a la municipalidad de San Borja. ¿Por qué? ¿Qué creen que querían en la municipalidad? Licencia de funcionamiento. Lo que ellos querían poner era un centro odontológico. Llegan a la municipalidad de San Borja y ¡oh maravilla! ¿Qué creen que va a pasar? Residencial, zonificación. No puedes poner tu centro odontológico. Regresan corriendo donde la señora y le dices, mira lo que nos ha pasado a chicos, yo los valoro mucho, me parece genial, no se preocupen, son chicos lindos, son chicos buenos, no hacen nada. Rompemos un contrato. Ok, ¿y las arras? No, perdóname, ya las perdiste. Gracias por esta mañana tan provechosa que me han hecho pasar. Son 60 pocos. ¿Ya? Y en ese momento, Javier, ¿qué hago? ¿No? Y no es que vamos a ir a juicio, vamos a demandar, y cuando perdamos, no, estos abogados fujimontesinistas. No. Desde el primer momento sabes que no hay nada que hacer. Absolutamente nada que hacer. ¿Por qué? Porque la causa era adquirir el bien como casa de habitación. El motivo que ellos tenían era poner una empresa, era poner un centro odontológico. Si tú no causalizas el motivo, o sea, haces de tu motivo causa del contrato, expresa en el contrato, el motivo es totalmente irrelevante. Le expliqué eso, pero no hay nada que hacer. Búscate tu abogado, lo único que vas a conseguir es que te saque plata. El único que va a ganar en este juicio es tu abogado. De verdad, sabemos que no va a ganar. ¿Ya? Y luego va a decir que el sistema es corrupto. No gastes, invítame un lonche. ¿Ya? ¿Qué? ¿Y me vas a hacer? No, te voy a consolar. No te preocupes, todo va a estar bien. $60,000 en un día. No eran todos de él, eran $12,000 por cada uno o algo así. Pero son $12,000, es un carrito. Es un carrito.
Oye, no, tienes un Toyota nuevo de $12.000, pero bueno, eso sí, ensamblado en China, y cada vez que te subas la señal de la cruz, porque uno no sabe, pero es un carrito nuevo. Esa es la diferencia entre la causa y el motivo. Entonces tomamos un cafecito y regresamos en un momento. Ya nomás lo reconozco.